Bienvenidos sean al desarrollo del taller número 2 denominado Sistema del Complemento. Acá podemos visualizar lo que son los tres grandes objetivos específicos que se persiguen en el desarrollo de esta temática. Y vamos a comenzar diciendo que el complemento constituye lo que es un sistema de amplificación biológica de la respuesta inmune y está conformado por más de 30 proteínas distintas que incluyen lo que son proteínas solubles que se encuentran circulando libre en plasma pero de forma inactiva. También participan lo que son componentes enzimáticos que también son solubles y que tienen mucho que ver con el proceso de activación del sistema del complemento, así como también encontramos lo que son proenzimas o zimógenos, que vendrían siendo enzimas inactivas, las cuales van a comenzar a desarrollar su papel o su acción, es decir, van a ser activadas cuando sufren un cambio en su estructura por un estímulo en particular. Contamos también de que existen moléculas reguladoras que, como su nombre lo dice, van a regular o van a controlar lo que es el proceso de activación del sistema del complemento, así como también existen lo que son receptores que están ubicados en membranas celulares, y estos receptores son receptores para algunas de las fracciones del complemento. Hay que mencionar también algo muy importante, que el sistema del complemento, su activación es en cascada, es decir, es una tras otra, y la activación depende básicamente del desarrollo o la acción de una proteína anterior. El sistema del complemento, su acción la desarrollan tanto como mecanismos de la respuesta inmune innata como mecanismos de la respuesta inmune adquirida, cumpliendo un papel muy importante para el desarrollo de ambos tipos de respuesta. Vamos a mencionar que de las 30 de las proteínas que se mencionan que conforman lo que es el sistema del complemento, son aproximadamente 37. Que constituyen el 10% de las proteínas plasmáticas, lo que vendría a equivaler a 3 gramos de proteínas por litro de plasma. De esas 37 proteínas, 20 participan en el proceso de activación de la cascada, 8 son o actúan como receptoras celulares y 9 participan en los procesos de control de dicha activación. La activación del complemento se ha dividido en 3 fases. La primera fase o etapa es la fase de reconocimiento, que es diferente dependiendo del estímulo activador. La segunda etapa ya es en sí la etapa o fase de activación, que es la encargada de que se vean dando la reacción en cadena para la activación del complemento. Y al finalizar la tercera fase es la fase o etapa de ataque a la membrana, con lo cual ya podrían tener una idea de una de las funciones que desencadena lo que es la activación de la cascada del complemento. La activación del complemento se lleva a cabo por 3 vías diferentes. ¿Por qué razón? Bueno, porque el estímulo activador es diferente también. Las 3 vías son la vía clásica, cuyo estímulo o molécula de activación básicamente son la formación o detección de complejos antígeno-anticuerpos. Por lo tanto, la vía clásica es parte de la respuesta inmunohumoral, es decir, de la respuesta inmune adquirida. Y las otras 2 vías, como vamos a dilucidar, tienen que ver con lo que es la respuesta inmune innata, como son la vía de las lectinas, cuya efecto activador son la unión de lectinas a la superficie de patógenos, y la vía alternativa, que se activa por ciertos componentes que también están presentes en la superficie de patógenos. Pero si se fijan, después de que se da el reconocimiento de cada estímulo activador, se conlleva lo que es, para la redundancia, la activación de la cascada del complemento, que tiene diversos efectos. Por ejemplo, uno de los efectos es el reclutamiento de células inflamatorias e inmunocompetentes para el desarrollo de la respuesta inmune. Otro efecto bien marcado es la opsonización de patógenos, y por último también podríamos tener lo que es otro efecto, como lo es la destrucción de patógenos. Pero eso depende, como les digo, de que la activación en cascada y del estímulo activador.
Pero antes de entrar en detalle y hablar en detalle de lo que son cada una de las vías de activación, es necesario que conozcamos algo de la nomenclatura de los componentes de lo que son la cascada del complemento. Por ejemplo, dentro de los componentes de la vía clásica y los componentes terminales de las tres vías, estos se identifican con la letra C seguida de números arábigos, por ejemplo 1, 2, 5, etc. Cabe mencionar también que el nombramiento de estos compuestos con esos números arábigos viene dado por el orden en que fueron descubiertos, no tanto por el orden en que se da la activación, y eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos también que hay algunas proteínas que participan principalmente en lo que es la vía alterna y también proteínas reguladoras, las cuales se designan con letras mayúsculas y algunos reciben el nombre de factores. Por ejemplo, el factor B, que es muy importante en una de esas vías. Y para terminar, con respecto a los componentes, tenemos también, y habíamos mencionado, que existen enzimas que tienen naturaleza proteolítica y que son solubles, las cuales se identifican colocando una barra sobre el componente o el complejo de moléculas activas. Por ejemplo, aquí tenemos este componente o complejo denominado C4B2A3B, que se le ha colocado esta barra, y esto me dice a mí que esto es una enzima, y generalmente las enzimas se denominan con el nombre de convertasas. También tenemos que cuando se está dando la activación, muchos de los elementos o productos o de las proteínas tienden a sufrir una escisión, es decir, una ruptura en su estructura, y se parten básicamente en dos componentes, ¿verdad? Tener la distinción de las moléculas por su procedencia se pueden identificar mediante sufijos literales en minúsculas. Por ejemplo, cuando la C3 sufre una rotura en su estructura, esta se puede dividir en dos componentes, la C3A y C3B. Y los productos de la escisión, como estamos viendo ahí, pueden denominar también con literales. El A generalmente se involucra o está designando lo que es el fragmento de menor tamaño de la escisión. Tenemos, por ejemplo, C4A y el factor BA, aunque hay sus excepciones y esas las vamos a ver más adelante. Con el literal B se identifica por lo general al fragmento de mayor tamaño. Tenemos, por ejemplo, C3B y el factor BB, ¿verdad? Y si al elemento o al producto se le pone lo que es una letra I minúscula, eso está indicando que ese fragmento es un fragmento inactivo. Los componentes, como ya lo mencioné, fueron nombrados según el orden de descubrimiento, ¿verdad? Y los componentes terminales, que abarcan desde la C5, C6, C7, C8 y C9, en conjunto los van a encontrar ustedes con las siglas CAM, que significa complejo de ataque a la membrana, o si es prominente en inglés, se denomina con las siglas MAC, que significa básicamente lo mismo, complejo de ataque a la membrana. Los receptores, que acordémonos que mencionamos también que existen proteínas que actúan como receptores, se designan con iniciales. Por ejemplo, tenemos el receptor C1, que es receptor del complemento número 1, que también se identificaron de acuerdo al orden en el que fueron descubiertos. Y vamos a ver más adelante qué funciones o en qué tipo de células encontramos dichas moléculas. La fase inicial de cada vía, como ya vimos nosotros, es diferente, ya que existen factores diferentes participantes que se encargan de la activación de cada vía, ¿verdad? Ya habíamos mencionado que para que se active la vía clásica es necesario, y eso lo vamos a ver más adelante en un esquema, que exista la presencia de un complejo antígeno-anticuerpo. Y cuando existe la presencia de un complejo antígeno-anticuerpo, el orden en que se van a activar las moléculas proteicas de la cascada del complemento es este. El C1, que es un complejo macromolecular formado por subcomponentes, que son el C1Q, C1R y C1S, y después de que se active dicho complejo, viene y se activa lo que es la fragmento o la porción C4 y después la C2. En la vía alterna, acordémonos quién es el factor que activa esta vía, ¿verdad? Aquí los componentes iniciales de activación son los factores B,
D y la properdina, que ya vamos a mencionar más adelante cómo se da dicha activación. En la vía de las lectinas, el componente del complemento que se va a unir a lo que son los monosacáridos de los microorganismos es una lectina ligadora de manosa denominada con las iniciales MBL, que es de las siglas en inglés, y también existen aquí otros componentes como lo son las ficolinas y proteinsinasas denominadas MASP1 y MASP2, ¿verdad? Ustedes recordarán que ya habrán visto en clase estos que son proteínas de reconocimiento patrón, que reconocen básicamente lo que son componentes comunes en los microorganismos patógenos. La fase COVID, por lo tanto, como estamos viendo, la fase de activación para cada vía es diferente. Pero la fase de ataque a la membrana es similar en las tres vías, y así es como se da la activación en esta secuencia de la fracción C5 hasta la fracción C9, y vamos a ver cómo se da dicha activación. La mayor parte de las proteínas del complemento se sintetizan en el hígado, a excepción de la C1Q, que se activa produce en lo que es los macrófagos, el factor D y el C7. Tenemos también, por ejemplo, que la properdina es producida por polimorfos nucleares, para que vean ustedes el diferente origen de cada una de los componentes del sistema del complemento. Y aquí tenemos algo, habíamos mencionado que la fracción C1Q, que es la que se activa inicialmente en la cascada del complemento, es un complejo macromolecular que está conformado por 3 subcomponentes unidos entre sí por iones calcio. Los componentes que conforman lo que es la fracción C1 son la C1Q, que es la que estamos viendo acá, que es la más grande, y está conformada por 18 cadenas de proteínas similares que se agrupan en 6. Cada 6 proteínas conforman lo que es un compuesto de la C1Q, presentan un tallo que es muy similar a lo que es las fibras de colágeno y terminan en un dominio globular, que es esto que estoy señalando para acá, estos ensanchamientos que estamos viendo acá básicamente en la fase terminal, que es con la que se une a las fracciones FC de las inmunoglobulinas. En cambio, los segmentos C1R, que tendría 2, y C1S, que tendría también 2, actúan como un componente que tiene actividad enzimática catalítica, pero la primera que se llega a unir a la fracción C1Q es la CR, la cual posteriormente da pie a que se una a la fracción C1S, produciendo lo que es en esta el efecto catalítico, haciendo que la C1S actúe como una proteasa y es la que va a dar seguimiento a lo que es la activación de las fracciones del complemento. Aquí vemos en la parte de abajo lo que es una microfotografía electrónica donde vemos específicamente la forma que tiene el complejo de la C1, ¿verdad? El complejo de la C1. ¿Y por qué es importante esto? Generalmente, como ya habíamos mencionado, la vía clásica se da por el reconocimiento de los complejos antígeno-anticuerpos, pero no todos los anticuerpos tienen la capacidad de activar a lo que es el sistema de complementos. Si ustedes recuerdan el taller 1, verán ahí que las inmunoglobulinas o los isotipos de inmunoglobulinas que tienen la capacidad de activar a lo que es el sistema del complemento son principalmente la IgM, que vendría siendo la mejor, por decirlo así, o la que permite la activación del complemento en una forma más efectiva, ya que presenta lo que son, además de que tiene 10 sitios de unión para el antígeno, presenta 5 sitios o 5 reacciones FC donde se van a poder venir a unir muy efectivamente lo que es la fracción C1Q. Otra inmunoglobulina que tiene la capacidad de activar lo que es la cascada del complemento es la IgG, pero en menor medida, y acordémonos que de la IgG existen 4 subclases y la única subclase que no tiene la capacidad de activar el complemento es la IgG4. Pero una vez se da esta unión, se da lo que es la señal para que se continúe la activación de la cadena del complemento.
complemento, y es lo que estamos viendo acá en este esquema, ¿verdad? Cuando un anticuerpo reconoce el antígeno, aquí estamos viendo esto, y el antígeno está básicamente sobre la superficie de una célula que puede ser una bacteria, se une unión antígeno-anticuerpo, se forma lo que es el complejo antígeno-anticuerpo. Esta es la señal para que se active la fracción C1Q, y si se fijan se viene a unir a la fracción FC. Media veces dada esta unión, vienen lo que son la fracción, los segmentos C1R, que es el primero que se viene a unir a lo que es estos brazos que tiene la fracción C1Q, y la C1R al unirse, esta es la señal para que venga y se una también el segmento C1S, que al darse dicha unión va a producir lo que es el cambio de lo que vendría siendo la función de la C1S, convirtiéndola en una proteasa que va a venir a actuar sobre la fracción C4, ¿verdad? La C1S, al actuar como proteasa, va a tener la capacidad de romper o de producir la escisión en lo que es la fracción C4, dividiendo a la C4 en los fragmentos C4A, que queda libre en lo que es el plasma y puede ir a cumplir otra función biológica que vamos a ver más adelante, y la que se deposita sobre la superficie del patógeno es el fragmento C4b. Pero además la C1S puede actuar como proteasa sobre la fracción C2, ¿verdad? Pero la C4 escindida, la C4b escindida, puede venir también a producir lo que es la escisión o la rotura del fragmento C2, dividiéndolo también en dos segmentos, en C2b, que en este caso, si se fijan, aquí es el C2b, la fracción B, la que queda libre en el plasma, y la que se deposita en las cercanías de la fracción C4b es la fracción C2A. Y en conjunto, la C4b, C2A, vienen a conformar lo que es la convertasa de C3. ¿Verdad? ¿Y qué acción tiene la convertasa? Bueno, básicamente lo mismo que vendría siendo la C1S. La convertasa de C3 lo que hace es producir la escisión de la fracción C3A, ¿verdad? Producir la escisión de la C3, perdón, dividiéndolo en C3A, que va a quedar libre en plasma y tiene un papel muy importante que cumplir, que más adelante vamos a mencionar, y la que se deposita sobre la superficie del patógeno es la C3b, ¿verdad? O sea que aquí en la superficie del patógeno ya tenemos tres fragmentos básicamente activos del complemento, que son la C4b, C2A y C3b. En conjunto, estos tres segmentos vendrían a convertirse, para la redundancia, en la convertasa de C5, actuando sobre la fracción C5, dividiéndola en dos segmentos, la C5A, que queda libre en el plasma, y la C5B, que se deposita sobre la superficie del patógeno en una forma, bueno, cerca de lo que es la convertasa de C5, ¿verdad? Y la C5 B vendría siendo lo que es el estímulo para que la fracción C6, fíjense bien que aquí ya no hay tanto lo que es acción de convertasa, la fracción C6 se venga a depositar en las cercanías de la C5b, y esta unión C5b y C6 es el estímulo para que se venga a colocar en sus proximidades lo que es la fracción C7. Luego, en conjunto, siempre en cadena, ¿verdad?, viene y se deposita sobre la superficie de patógeno lo que es la fracción C8. La C8, si ustedes se fijan, ya se ancla y penetra un poco lo que es la membrana citoplasmática del patógeno. Pero al unirse la C8, este es el estímulo para que se vengan a depositar sobre la superficie del patógeno muchos fragmentos o muchas proteínas de la fracción C9. Y esta C9 tiene la capacidad de atravesar lo que es la membrana plasmática del patógeno
y ubicarse en esta forma que estamos viendo acá, produciendo lo que es un microtúbulo. Y ese microtúbulo es muy importante, ya que a través de él sale lo que es líquido del patógeno y entra también líquido del espacio extracelular, convirtiendo básicamente o haciendo básicamente lo que es un poro, ¿verdad?, en la membrana citoplasmática, dañando así lo que es la superficie externa del patógeno, y esto es lo que realmente constituiría o funcionaría como un daño o un mecanismo dañino hacia el patógeno, produciendo lo que es la ruptura del mismo. Fíjense bien el complejo de ataque de la membrana desde donde comienza, desde la C5b, C6, C7, C8 y finaliza con la C9, que es la responsable de producir lo que son poros en la superficie del patógeno en sí. Si se fijan, la C9 son varias, ya que se da lo que es una polimerización de dicha proteína, ubicándose en el patógeno varias unidades de él. Y esto es lo que ocurre. Vean acá cómo viene C5b, C6, C7 y la C8, que es la que termina anclando lo que es este complejo, y se da lo que es la polimerización de la C9, ubicándose varias fracciones de la C9 en la superficie del patógeno, produciendo lo que es básicamente un poro, que es el que permite la entrada de fluido extracelular y salida también de líquido intracelular, y es el responsable del daño a nivel celular, es la responsable de que se dé la destrucción del patógeno. Entiendan también en este caso de que muchas veces no es solo un microorganismo, sino que también pueden ser células dañinas, células infectadas por virus, pueden ser también células tumorales que podrían ser atacadas por este mecanismo. Y aquí estamos viendo una microfotografía electrónica que donde se fijan y dice aquí que este es el complejo poli C9. ¿Por qué se le denomina así? Porque son varias fracciones de C9 que se han venido a unir para formar lo que es este poro en la superficie celular. Y aquí estamos viendo una fotografía de varios poros que se formaron en la superficie de un glóbulo rojo, y todo esto conlleva a la lisis celular o la lisis de microorganismo que se ve afectado bajo esas circunstancias. Vamos a seguir con lo que es la activación de la vía de las lectinas. La vía de las lectinas vendría siendo lo que es un participante muy importante de la inmunidad innata, y por lo tanto, si es de la inmunidad innata, ¿verdad?, no requiere la producción de anticuerpos, la participación de anticuerpos no se requiere de la respuesta inmune adquirida, y por ello mismo es que la activación de complemento por esta vía es mucho más rápida. ¿Cuál es el estímulo activador de esta vía? La presencia, bueno, en la superficie de microorganismos se encuentran varios carbohidratos, varios glicolípidos, como por ejemplo mananos, que la más importante es la manosa, o la N-acetilglucosamina, que son receptores de reconocimiento patrón que son comunes en los patógenos y que no están presentes en la superficie de las células humanas, y por lo tanto su sola presencia es reconocida como extraña, ¿verdad? Es reconocida como extraña, y vienen las proteínas de reconocimiento patrón, como lo son principalmente la lectina fijadora de manosa, aunque también pueden activar en menor medida lo que son las ficolinas de tipo LH-S. Pero veamos el esquema de aquí abajo. Estructuralmente, la proteína, la lectina fijadora de manosa es muy similar a la fracción C1 que participa en la vía clásica, ¿verdad? Tiene este tallo largo de colágeno, y en la parte donde se vendrían por decir así, a unir lo que son la C1R y C1S, se viene a unir lo que es una serin-proteasa AM, ¿verdad?, que es la que daría o actuaría como proteasa, que activaría lo que es la escisión de la fracción C4, que se dividía en C4A y C4B, y luego estas mismas
serinproteasas vendrían y actuarían dividiendo lo que es la fracción C2 en los fragmentos C2A y C2B, ubicándose básicamente esos dos segmentos, el C4B y C2B, ¿verdad?, sobre la superficie del patógeno que ha sido reconocido, en el cual han sido reconocidos esos carbohidratos que tienen en su superficie. Y de ahí en adelante se procedería o se daría lo que es la activación en una forma similar a la que vimos en la vía clásica. Si se fijan, lo único que cambia básicamente es el estímulo. Aquí no hay necesidad de que se forme complejo antígeno-anticuerpo, sino que solamente es el reconocimiento de la manosa y la N-acetilglucosamina. La vía de las lectinas, como estamos viendo, las moléculas de activación son los monosacáridos, principalmente la manosa y N-acetilglucosamina. Y las moléculas que se encargan de reconocer dichos monosacáridos son principalmente la lectina fijadora de manosa y las ficolinas, a las cuales se llegan a unir esas proteasas, la MASP1 y la MASP2, que son las que ya después actuarían como proteasas que actuarían sobre las fracciones C4 y las fracciones C2. Y aquí vemos nuevamente lo que es la comparación entre la C1Q y la lectina fijadora de manosa. Estructuralmente son muy similares, ¿verdad? Y por lo tanto el proceso de activación después de que se han pegado al blanco, es decir, a quien se tiene que unir, al que las activa, es muy similar. Bueno, estábamos viendo también la tercera vía de activación de lo que es el complemento, denominada vía alterna, y en algunos libros también pueden encontrar también como vía de la properdina, ya que la properdina es un factor importante para la activación de dicha vía. ¿Qué moléculas son las que se encargan de la activación del complemento por esta vía? Bueno, en primer lugar, algo que rige la activación de esta vía es la ausencia del ácido ciálico. El ácido ciálico es un compuesto que encontramos nosotros en la mayor parte de las células de nuestro organismo, pero los patógenos carecen de él. Por lo tanto, esa es una señal que hace que el complemento se active por esta vía. Pero, ¿qué otros componentes hacen que se pueda activar esta vía? Bueno, componentes como por ejemplo los betaglucanos que se encuentran en la superficie de las levaduras, los lipopolisacáridos que se encuentran en algunos tipos específicos de microorganismos, ¿verdad? También la inulina, etc. La presencia de esos factores hace que se active la vía alterna del complemento, pero ¿quién se encarga de ello? ¿Quién se encarga de reconocer esos compuestos? Bueno, en primer lugar, algo muy importante que se encarga de la activación del complemento por esta vía es que en circulación en el plasma se encuentra, aunque en poca cantidad, circulando lo que es la fracción C3b del complemento, pero en forma inactiva, en pequeña cantidad. Pero esto en conjunto con la properdina, que se encarga de estabilizar esta proteína, hace que se active el complemento. Pero otro factor que permite dicha activación es la ausencia del denominado factor H. Y al final, esto es que se va a producir lo que es la activación del complemento. Ya vamos a explicar más a detalle qué es lo que ocurre con respecto a esto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en la vía alterna? Bueno, la vía alterna se puede dar dicha activación por medio de dos mecanismos. El primero de ellos, en el cual ya habíamos mencionado que pequeñas cantidades de la fracción C3b se encuentran circulando normalmente en plasma, pero de manera inactiva, ¿verdad? Pero al hidrolizarse, es decir, tornarse en forma fluida, estas se pueden anclar a la membrana y ser reconocidas por el denominado factor B, el cual en presencia del factor D, ese factor B se puede fragmentar en dos segmentos, la fracción BA y la fracción BB, ¿verdad? La fracción BA y la fracción BB. Esta fracción, la BB,
es estabilizada por la properdina, y esto es lo que viene a constituir lo que es la convertasa de C3b, es decir, la fracción C3b, BB, ¿verdad? El segundo mecanismo por medio del cual se puede dar la activación de esta vía, de la vía alterna, es que la properdina también puede activar directamente la vía alterna al reconocer ligandos que están presentes en células de ciertos microorganismos, ¿verdad? Que pueden ser bacterias como la causante de gonorrea, levaduras o células necróticas. Bajo estas circunstancias, la properdina se ancla a lo que es la membrana de dichos microorganismos y de esta manera atrae a lo que es la fracción C3b que anda circulando en plasma, y por el factor B, que ya habíamos mencionado anteriormente, sucede lo mismo. La fracción C3b se une al factor B en presencia de lo que es la properdina, y el factor D estabiliza dicho complejo fragmentando en dos segmentos lo que es el factor B, convirtiendo nuevamente lo que es la convertasa de C3b. ¿Y qué va a ocurrir acá? ¿Verdad? ¿Qué va a ocurrir acá? Lo mismo que venía ocurriendo en las otras dos vías. La convertasa en este caso de C3, que vendría siendo, en el caso de la vía alterna, la convertasa sería la C3b, BB, va a venir y va a fragmentar lo que es la proteína o la fracción C3, ¿verdad? Produciendo dos segmentos, la C3A y la C3b, que al unirse a las fracciones C4b, C2a y C3b constituye lo que es la convertasa de C5, y de ahí en adelante es muy similar a las otras dos fracciones, dando origen por lo tanto acá en este caso a lo que es el complejo de ataque a la membrana, produciendo lo que es la lisis celular o la lisis del patógeno sobre el cual se activó dicha vía. Y aquí tenemos nuevamente en resumen lo que es las tres vías, ¿verdad? El factor activador, que es diferente cada una de ellas, las etapas iniciales de cada una de las vías, vean que es totalmente diferente, y en conjunto todas estas vienen y, por decir así, coinciden en la formación de la convertasa de C3, ¿verdad? La cual tiene su función particular que ya le hemos mencionado, pudiendo producirse diversos efectos biológicos por la activación de la cascada del complemento, así como también por la liberación de los fragmentos pequeños de cada una de las fracciones del complemento, que ya vamos a hablar de qué funciones en especial tienen cada uno de esos segmentos, ¿verdad? Pero también habíamos mencionado que entre las proteínas que conforman lo que es la cascada del complemento existen algunas que actúan como receptores, ¿verdad? Y estos son receptores que vendrían a actuar como receptores para los productos que resulten de la activación del sistema del complemento. Y tenemos por acá, por ejemplo, el receptor CR1, ¿verdad?, cuyo ligando son las fracciones C3b y C4b, es decir, estas fracciones se llegan a unir a él, y estos ligandos se encuentran en lo que son las superficies de macrófagos polimorfos nucleares, linfocitos B, células dendríticas foliculares, eritrocitos y glomérulo renal. Y al darse la unión del ligando en este receptor, van a cumplir diversas funciones, como por ejemplo, algunos van a estimular lo que son la fagocitosis, otras van a participar en el transporte de los complejos inmunes al sistema retículo endotelial para su destrucción, y otras se podrían encargar de regular en sí todo lo que es la activación del complemento. Y vean acá más abajo, existen otros receptores con sus respectivos ligandos, las células que lo expresan y la función específica que van a desarrollar. Ahí leen este cuadro, por favor. Pero también existen proteínas que se encargan de regular tanto, por ejemplo, aquí tenemos la vía clásica como la vía alterna. ¿Por qué es necesario regular el complemento? Es necesario porque a largo plazo, si no se detiene la activación de la cascada del complemento, ese puede llegar a destruir, porque acordémonos que al final
la activación de los componentes terminales del complemento, su función básicamente es lisar, destruir, y esa destrucción puede expandirse a tejidos, ¿verdad?, vecinos donde se esté llevando a cabo lo que es esa destrucción y producir daño. Por lo tanto, es necesario que se tengan mecanismos reguladores. Y los principales son estos. Tenemos, por ejemplo, el inhibidor de la C1, cuyo papel es la siguiente. Este inhibidor de la C1 se viene a unir a lo que es los segmentos C1R y C1S que están activados y los quita del complejo C1, es decir, deshace el complejo macromolecular, impidiendo así, por la vía clásica, que se active, por ejemplo, la C4 y que se dé la continuación de la activación de la cascada. Y en la vía alterna, el inhibidor de C1 se viene a unir a lo que es la proteína serasa tipo 2, quitándola o, por decirlo así, removiéndola del complejo de la lectina asociada a la manosa, impidiendo lo que es la activación de la vía alterna del complemento. Tenemos, por ejemplo, también una proteína de unión al CD4. ¿Qué es lo que hace esta? Se une a la fracción C4, desplazando, removiendo la C2A, impidiendo la activación de la cascada del complemento. Tenemos además el receptor 1 que ya mencionamos en la diapositiva anterior, que es el CR1, que también se une a la fracción C4B, removiendo lo que es el complejo o la proteína C2A, impidiendo que se forme la convertasa de C3, ¿verdad? Tenemos el factor H, que ya lo mencionamos, que es importante en la vía alterna. ¿Qué papel tiene este? Que se une a la porción C3B, desplazando la proteína BB, impidiendo así que se dé la formación o la unión de estos dos elementos y que no se forme lo que es la convertasa correspondiente. Acá tenemos nuevamente, o tenemos más elementos reguladores. Tenemos, por ejemplo, el factor acelerador de la descomposición, que con sus siglas en inglés es el factor DAF, que lo que se hace es que se une a proteínas de membrana, que desplaza a la proteína BB desde su unión a la fracción C3B, impidiendo lo que es también la formación de la convertasa, así como también desplaza la fracción C2A desde el complejo C4B, impidiendo que siga la formación de la convertasa de C3. Y así sucesivamente. Existen más factores, pero los principales son aquellos que tienen que ver con elementos puntuales en la activación de la cascada. Y aquí tenemos esquemáticamente qué es lo que ocurre. Normalmente esto es lo que se da, ¿verdad? Viene lo que es la C1Q, reconoce los complejos antígeno-anticuerpos y va a activarse lo que son las fracciones, los segmentos C1R y C1S. Y de aquí después ya saben qué es lo que viene a ser, que la C1S actúa como proteasa sobre la C4A y así sucesivamente. Pero el factor inhibidor o el inhibidor de la C1, ¿qué es lo que hace? Viene y bloquea o le quita de la unión de la macromolécula C1Q a los segmentos C1R, C1S, dejando inactivo y ya no puede cumplir su función. Aquí tenemos también estos tres factores tienen la misma función, el DAF, el C4BP y el CR1, que desplazan la fracción C2A, que la tenemos normalmente acá, del complejo C4B, impidiendo que se forme lo que es la convertasa de C3, ¿verdad? Desactivando así dicho complejo, impidiendo la activación de la cascada del complemento, así que siga la cascada del complemento. Después, cuando se da en la vía, normalmente en la vía clásica, la formación de la convertasa de C5, el C5 se va a dividir en C5A y C5B, dando inicio a lo que es con esto la C5B al complejo de ataque a la membrana, ¿verdad? Pero tenemos el factor CR1 y el factor H que desplazan a la C3B, ¿verdad?
impidiendo lo que es la formación de la convertasa, impidiendo también, valgo la redundancia, la formación del complejo de ataque a la membrana. Vean ustedes cómo para cada elemento importante hay un factor regulador también. Y para terminar lo que son los factores reguladores, tenemos acá lo que es la polimerización del complejo poli C9, que es el responsable de formar los poros en las membranas de los patógenos. Pero tenemos el factor CD59 que impide el ensamblaje final del complejo de ataque a la membrana, impidiendo básicamente que se forme lo que es o que llegue, por decirlo así, la C8 por decirlo así, a activar a las fracciones C9, impidiendo la formación de estos microtúbulos. No se forma este complejo de poli C9 debido a que fue bloqueado por la CD59 a partir de la fracción de la porción C8 de la cascada del complemento, del fragmento C8, impidiendo así el complejo de ataque a la membrana y su función final, ¿verdad? Así a grosso modo hemos explicado lo que son las diversas vías de activación del complemento. Pero ustedes recuerdan que, bueno, que dentro de la activación salían también ciertos fragmentos libres después de la escisión de las partes de los complejos, de las porciones del complemento. Y aquí vamos a ver qué función cumplen o desempeñaban esos pequeños elementos que salían libres a circulación. Por ejemplo, dentro de las funciones tenemos que el complemento puede cumplir la función primordial, que es la defensa del hospedero. ¿Y cómo cumplen esa función? Por ejemplo, la C3b actúa como una opsonina y ustedes ya saben muy bien qué es el proceso de opsonización, cuya finalidad básica es la activación de la fagocitosis, ¿verdad? También actúa dentro del proceso de la quimiotaxis y son las encargadas de atraer hacia el sitio de lesión, hacia el sitio donde está presente el patógeno, a los efectores de la respuesta inmune. Y en orden decreciente, es decir, ¿quién es más efectiva? Es la C5A, después le sigue la C3A y la C4A. Si ustedes se fijan, todas estas salían libres a circulación, pero no era que quedaban descartadas, cumplían su función. Y al actuar como factores quimiotácticos, actúan también como factores de amplificación de la respuesta inflamatoria, ya que atrae células hacia el sitio de la lesión. Y otro mecanismo que participa dentro de la defensa del hospedero, de la función de defensa del hospedero, es la lisis celular. Ya vimos nosotros que el complejo de ataque a la membrana es el responsable de esta función, de este efecto, y esto se va a dar sobre la superficie de patógenos. También puede atacar lo que son células infectadas por virus e incluso células necróticas o células tumorales, ¿verdad? ¿Qué otra función cumple? Bueno, la activación del sistema del complemento actúa muchas veces como un puente entre la respuesta inmune inespecífica y la respuesta inmune adquirida, ya que puede aumentar lo que es la activación de los linfocitos B, promoviendo lo que es la diferenciación de los linfocitos T helper, que son los que le van a ir a presentar los péptidos antigénicos de los linfocitos B, para que estos se activen, diferencien y se transformen en lo que es célula plasmática, produciendo por lo tanto lo que son anticuerpos. También en conjunto hay algunas de estas fracciones del complemento que pueden favorecer lo que es el transporte e inactivación de complejos inmunes, ¿verdad? También eliminan lo que son residuos celulares, es decir, eliminan lo que son cuerpos apoptóticos, para así evitar lo que es su presencia, que a la larga puede dañar al individuo cuando se depositan muchos de estos cuerpos apoptóticos en los lechos intravascular. Y aquí tenemos los ejemplos, por ejemplo, la C5A, C3A y C5A, cómo es que actúan, ¿verdad? Por ejemplo, pueden actuar estimulando lo que es la degranulación de mastocitos o células cebadas, con la consiguiente liberación de histamina. También vimos nosotros que pueden activar o atraer lo que son polimorfos nucleares al sitio donde se necesiten, estimulando lo que es la quimiotaxis y a su vez haciendo que estos liberen sus gránulos, y dentro de los componentes principales de los gránulos
que tienen los polimorfos nucleares están lo que es los leucotrienos, ¿verdad? Y también pueden estimular lo que es, favorecer lo que es la adhesión en el lecho vascular, ¿verdad? Permitiendo lo que es el incremento de selectinas, que son muy importantes para ir deteniendo el flujo circulatorio de lo que son estas células inflamatorias, permitiendo así que a través del incremento de la permeabilidad vascular, estas células que se encuentran circulando viajen hacia el lecho extravascular y lleguen a lo que es el sitio de la lesión, promoviendo así lo que son diversos tipos de respuestas, que son fagocitosis e inflamación, e incluso servir, como habíamos mencionado, de puente con la respuesta inmune adquirida, dando lo que es la defensa del organismo. Aquí están nuevamente las funciones que cumplen, la lisis que vimos nosotros, qué fracciones la hacen, la opsonización que ahí está esquemáticamente qué es, ¿verdad? La reacción inflamatoria, cómo es que la realizan, y la depuración o destrucción de inmunocomplejos que desarrollan lo que son células que tienen la función primordial de que son fagocitos. Y aquí están nuevamente los mecanismos por medio de los cuales se inhibe la actividad de lo que es el complemento, ¿verdad? Aquí nuevamente esto ya se lo expliqué en los cuadros, pero aquí tienen esquemáticamente para que entiendan cómo es que se da la inhibición, que es parte del control de lo que es la activación del complemento. Bueno, muchas gracias. Espero que este material les sirva para entender el material teórico que les van a brindar en lo que es el taller. Gracias, buen día.